Tu radio. Encuentro sonoro con la diversidad. Radio WAR. Bienvenidos a Charlas Universitarias, un espacio de diálogo, conocimiento y aprendizaje. Hoy nos acompañan especialistas en el área de la salud, quienes compartirán información valiosa para el bienestar de nuestra comunidad. Estás escuchando Charlas Universitarias. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Charlas Universitarias, el programa donde los universitarios resuelven sus dudas. Este es un espacio creado para hablar claro y con información que nos va a servir a toda nuestra comunidad. Muchísimo gusto, mi nombre es Azul y en conducción me va a estar acompañando mi compañera Dana. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Antulio Silva Sarno, especialista en nefrología, con quien vamos a conversar sobre un tema fundamental para la salud de la población, como son las enfermedades renales, su prevención, diagnóstico y tratamiento. Así que quédate con nosotras en Charlas Universitarias, porque aquí tus preguntas importan. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acompañando aquí en el programa con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Y bueno, doctor, para comenzar, quisiera que empezara diciéndonos qué es la nefrología y cuál es la función de un nefrólogo dentro del cuidado de la salud. Okay. Mira, la nefrología es una parte de la medicina que se encarga de estudiar cómo funcionan los riñones, cómo interactúan con otros órganos del cuerpo y cuáles son, las primeras afecciones que suceden o que pasan cuando se enferman, ¿verdad? Es un área muy apasionante. El riñón, yo siempre hago la analogía que se encarga de ser esa parte que se encarga de limpiar el agua de una pecera, es decir, limpia todo el líquido en donde nadan las células del cuerpo. Entonces es una parte primordial para que el cuerpo no tenga ninguna disrupción o problema, ¿verdad? Okay. Y considera que, pues, ¿por qué son tan importantes los riñones? Hace poquito se hizo viral, digámoslo así, una historia de los hermanos Riñón, que es como una historieta que armaron en redes sociales sobre pues, los hermanos Riñón, que pues, no los cuidaron y uno perdió a su hermanito. Entonces, ¿usted considera que los riñones son importantes para el funcionamiento adecuado de lo que es un organismo? Sí, vagamente me acuerdo de esa historia, ¿eh? Sí. Fíjate, para que te des una idea, por ejemplo, lo que es tu hígado, tu corazón, tus pulmones, para, para ser alimentados, para vivir en un ambiente saludable, necesitan que todos los nutrientes que ellos utilizan y que te dejan un desecho, alguien tire ese desecho o elimine esa toxina que normalmente le llamamos nosotros. Entonces, básicamente el riñón se encarga de que en el agua que está circulando con un desecho, cuando pasa por el riñón, una de las funciones principales es eliminarlos. ¿Sí? Voy a buscar que tal toxina que se produjo en otra parte del cuerpo, al pasar por ahí, pueda yo desecharla. Esa es una de las funciones. Participa en otras, ¿verdad? Te regula, por ejemplo, cantidades de electrolitos como sodio, como potasio. Te ayuda para que tu cuerpo no tenga anemia, esa cuestión que cuando nos da, pues nos cansamos muy fácil, ¿verdad? Porque produce ciertas hormonas que favorecen la producción, el mantenimiento de la hemoglobina, ¿verdad? Que no tengas anemia. Okay. Y doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades renales que afectan actualmente a la población? Bueno, el riñón, al ser un órgano que se involucra casi con todo, digamos que hay muchas cuestiones que te pueden afectar el riñón, ¿verdad? Lo más común, o sea, la causa más común de una enfermedad renal en México y en el mundo es secundario a otra enfermedad que es la diabetes. Cuando tienes el diagnóstico de diabetes y convives mucho tiempo con ese problema, eventualmente puedes sufrir un daño renal. De hecho, si habláramos así como que por porcentajes,
se habla que entre el 30 y el 35% del paciente con diabetes te va a desarrollar cierto grado de daño renal. Esa es la primera causa. La segunda causa son las enfermedades como la hipertensión. ¿Sí? Si te fijas, siempre el riñón es víctima de una primera enfermedad como causa más frecuente, aunque también tiene enfermedades propias que son afortunadamente menos comunes, ¿verdad? Son patologías que se llaman intersticiales o enfermedades glomerulares, que son de una estructura muy particular que habita ahí en el riñón. Y cuando hablamos de lo que es una insuficiencia renal, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo? Ok. Hay una definición para decir que un riñón es insuficiente o enfermo. Haz de cuenta que, como te decía, medimos la cantidad de líquido o de toxinas que filtra el riñón. Entonces, cuando un riñón filtra menos de lo esperado y ese filtrado es bajito por mucho tiempo, el periodo es 3 meses, decimos que el paciente ya tiene un problema o una enfermedad renal crónica o insuficiencia renal. Ya la insuficiencia casi no se utiliza hasta que son etapas más avanzadas. Pero enfermo renal es cuando disminuye el funcionamiento, voy a ponerlo en porcentaje, aunque no aplique exactamente, menos del 60% del funcionamiento por más de 3 meses, o tienes otros marcadores de daño, como que el riñón te está tirando alguna proteína o te está tirando algo de sangre y no es un proceso que se solucione en un periodo corto de tiempo. Tú dices, bueno, este problema ya es una enfermedad renal y es un problema que es crónico. Bueno, y en cuanto a la insuficiencia renal, existe, bueno, la aguda y la crónica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, el periodo de tiempo es uno de ellos. Por ejemplo, la lesión renal aguda es algo que te ocurre por un evento súbito. Voy a ponerte un ejemplo. A lo mejor de los más comunes es que de repente por algún motivo, generalmente piedras, en la vía urinaria no puedes orinar y eso hace que el riñón se tropiece. ¿En qué forma se tropieza? Pues no puede eliminar líquido, no puede eliminar toxinas y eso se traduce en tu cuerpo en elevación de toxinas, síntomas como náusea, como vómito, como que te empiece a hinchar. Pero es en forma súbita y tiene una solución que pudiéramos decir, entre comillas, inmediata, ¿no? Porque tú destapas la obstrucción, el riñón mejora y en un periodo corto pues vuelve al porcentaje habitual de funcionamiento. Es algo que es reversible. En el caso de la enfermedad renal crónica, no. La enfermedad renal crónica es un proceso que lleva mucho tiempo dañándote el riñón y ya hubo cambios que van a ser irreversibles, ya no va a volver a funcionar al 100%. Okay. Para llegar a esto obviamente tiene que haber pues un proceso antes de ¿cuáles considera que serían como que las causas más frecuentes que nos pudieran llevar a desarrollar lo que es una insuficiencia renal? Como comentaba ahorita, la diabetes es la número 1 y lo que se asocia es el tiempo de exposición a la diabetes. Una diabetes mal controlada en un periodo de 7 a 10 años ya te está dejando cierto grado de funcionamiento alterado del riñón. Y una vez, algo bien importante para comentarte es que una vez que tú tienes un daño renal ya establecido, ya se dijimos, sabes que ya pasó un periodo mayor a 3 meses y el filtrado es menor del 50%, o la forma en la que trabaja el riñón es menos del 50%, pues ya el único camino que tiene esa enfermedad renal es a la progresión. Pero sin duda la diabetes sería la causa número 1, la hipertensión la número 2, y en la 3 ya es muy variada, ¿verdad? Hay cuestiones genéticas, hay medicamentos que te pueden favorecer el daño y así. Y bueno, como todos los problemas de salud, yo creo que hay como alertas que nos dice que hay algo mal. En cuanto a los problemas de riñones, ¿existen síntomas tempranos que nos puedan alertar? Fíjate, en el caso de la enfermedad renal crónica o de la enfermedad renal que se da en forma muy lenta, es una gran desventaja porque los síntomas no te van a aparecer hasta que el daño es sumamente avanzado. ¿Sí? Para que te des una idea, un riñón trabaja normal de 60% para arriba y después cuando tienes una enfermedad que estamos hablando de la más común que es la diabetes y el daño se va dando lentamente, vas disminuyendo porcentaje, vamos a decir que un 10 o un 12% por año. Entonces es tan lento que tu cuerpo va haciendo cambios para adaptarse a ese daño y los síntomas no aparecen hasta que funciona generalmente menos de 15% el riñón. Entonces estás interviniendo o la posibilidad de intervenir de forma diferente
para evitar una terapia de reemplazo, que no sé si las han escuchado, ¿verdad? Como diálisis o hemodiálisis. Para evitarlas, pues te dejan un margen de tiempo muy, muy corto. Entonces es una gran desventaja que los síntomas aparecen en etapas muy tardías, y los más comunes pues son, por ejemplo, el que te dejan de comer, el que te dejan de dormir en los horarios habituales, el que hay náusea, el que se empiecen a inflamar. Son lo más común que el paciente comenta. Otro de los comunes es la comezón, también cuando ya el problema está algo avanzado. Ok, entonces es por esto que pues, muchas enfermedades renales pues ahora sí que se detectan en etapas tan avanzadas. Sí. Sí, entonces la estrategia ha cambiado. Ahorita la estrategia es, si tú tienes una enfermedad de las comunes que te causan daño renal, por ejemplo, diabetes o hipertensión, el buscar el problema renal es antes, ¿sí? Es decir, yo tengo el diagnóstico, pues sabes que, por ejemplo, en el paciente con diabetes mínimo una vez al año, voy a investigar su función renal y voy a ver si tiene algún marcador de daño, como el tirar proteína, que se llama albúmina en orina, que puede ser como que un marcador temprano que me dice a mí, sabes que ahorita ya hay un problema, hay que buscar una intervención para frenar o para enlentecer la progresión de ese daño. Y bueno, doctor, a través de nuestra transmisión en Facebook nos mandan algunos comentarios. Jesús Enrique Sierra, que es embajador WAT, un saludo, nos pregunta qué síntomas pueden alertar a una persona que sus riñones no están funcionando bien. Los síntomas a lo mejor más llamativos son la náusea, el vómito, el que te hinches en los pies, o sea, edema, el que batalles para respirar o te agites muy fácil, son generalmente los más llamativos. A veces se confunden los síntomas que son de otro aparato, que es el aparato urinario, como molestias para orinar o que no pueden orinar o se levantan mucho por la noche, pero muchas veces ese tema es diferente de la función del riñón. Pueden estar asociados, pero muchas veces son diferentes. Y bueno, Ábalos Ubaldo nos comenta, saludos a la mesa de charlas universitarias y excelente información en voz de los especialistas médicos. Y le pregunta, doctor, ¿hay alguna reversión en la enfermedad renal para un paciente diabético controlado? Depende de la etapa de daño. Es decir, haz de cuenta que el paciente que tiene una lesión renal que consideramos o que todavía no consideramos crónica, que nada más aparece un marcador de daño como es la albúmina en orina, pudieras llegar a detener la progresión, ¿sí? Y esto depende de qué etapa de daño lo encontramos. Si lo encontramos en la etapa temprana, sí puedes lograr grandes cosas. Si encuentras en una etapa en la que la función o el porcentaje ya está disminuido en relación a lo normal, menos de 60, más de 3 meses, ya lo que vamos a buscar como médicos es detener la progresión y evitar complicaciones que se asocian al daño del riñón. Pero ya hablarte de regresión es complicado. Ya una vez que ya tienes el diagnóstico de enfermedad renal crónica, generalmente el tejido del riñón se sustituye por algo muy parecido a lo que es una cicatriz y los medicamentos no tienen gran efecto ahí. ¿Y cuáles consideraría que son como que los principales factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal ya crónica? Porque muchos dicen que el refresco, que la comida chatarra, entonces eso también influye a desarrollar una enfermedad renal. Sí, pues si tienes una enfermedad crónica, el que no le hicieras caso, haz de cuenta que tengo un problema de salud y no lo tomo en cuenta, no me cuido, sería un problema, porque eso va a provocar progresión. El usar o el automedicarse, el no hidratarse, el usar a veces medicina herbolaria sin ningún consejo médico, pues pueden ser como que factores de riesgo para que te enfermes de esto. Doctor, ¿y cómo influye? Bueno, nos ha hablado de que la hipertensión es como una enfermedad que afecta a que te lleva a ese tipo de enfermedades. ¿Cómo influye la hipertensión arterial en el desarrollo de una enfermedad renal? Ya. La hipertensión, cuando no está bien controlada, aumenta mucho la presión a nivel de una estructura del riñón que se llama glomérulo. Y va haciendo, el glomérulo, para que ustedes se imaginen, son unas mangueritas, que son arterias, que lo que hacen es filtrar donde empieza la formación de la orina. Y luego esa cantidad de líquido que sale
se va depurando o haciendo, el riñón toma lo que me sirve y lo que no me sirve lo va a expulsar en forma de orina. Entonces estas arterias son dañadas con las presiones, o sea, se van haciendo duras, se van haciendo rígidas y no permiten que se filtren bien los líquidos que por ahí deberían de pasar, ¿verdad? Entonces la hipertensión mal controlada va a hacer que tengas una hipertensión a nivel de esa estructura y un mayor daño en los riñones. Entonces, sí, otro tema para platicar es que cuando tú tienes una enfermedad renal crónica en forma paralela, tu riesgo de tener un problema en corazón o en cerebro está aumentado. Entonces, por eso es lo importante de tener controlada la presión para que ese riesgo al menos no se vaya más arriba de lo que debe. Y es parte de lo que los especialistas en nefrología cuidamos. Una es la progresión del riñón y otra es la enfermedad paralela que puede aparecer con la enfermedad renal. ¿Y hay estudios médicos que permitan evaluar lo que es principalmente la función de los riñones? Sí, hay varias formas de determinarlo. En forma temprana, cuando apenas vamos a decir que un paciente que tiene un diagnóstico reciente de diabetes o el diabético tipo 2, que a los 5 años se debe hacer un screening de la función del riñón, le busca sobre todo en orina, el marcador inicial suele ser una proteína que se llama albúmina. Si yo en esa orina encuentro algo de albúmina, quiere decir que ese riñón ya está teniendo cierto problema en lo que deja que se filtre o en lo que deja que aparezca. Ese puede ser como que el marcador inicial. Los que más comúnmente usamos en el laboratorio, ya por sangre, son otras toxinas que se llaman creatinina, que se llama urea, y otros subrogados de daño, como es el valor de la hemoglobina, porque el riñón produce una hormona que hace que no caiga la hemoglobina, que no tengas anemia. Entonces, si tú tienes algo de anemia y tienes las características de una anemia del riñón, pues también puede ser asociada a la enfermedad renal. Son los más comunes, hay otros más especializados como la cistatina, no es de uso tan común, todavía no he logrado superar a la creatinina como marcador de medición de funcionamiento de riñón, pero también la utilizamos. Okay. Bueno, queremos, desde esta transmisión, le enviamos un saludo con mucho respeto a la Radio Universidad Veracruzana y a Edgar Onafore Fernández Cerratos, deseándole el mayor de los éxitos. Y de igual manera le mandamos un gran saludo hasta Radio UNAM y a todo su equipo de producción. Gracias por sintonizarnos en Charlas Universitarias. También queremos agradecer el saludo de nuestros compañeros de Radio BUAP. Siempre es un gusto coincidir con estaciones que pues apoyan la cultura y lo que es la música independiente. Vamos a continuar con lo que es ya casi lo último de esta entrevista, en donde pues me gustaría que nos mencionara qué hábitos pueden ayudar a prevenir lo que es el deterioro de la función renal. Qué buena pregunta. Hace algunos 2 o 3 años hubo de hecho el riñón tiene un día conmemorativo, que es en marzo. Se celebra el Día Mundial del Riñón y hace algunos 2 o 3 años hubo precisamente como que el motivo de ese día fue los hábitos del cuidado renal, ¿no? Y entre los más comunes, ahora sí que son los que todos deberíamos de aplicar en forma rutinaria. Uno era mantenernos bien hidratados, el otro es mantenernos en nuestro peso, hacer ejercicio, evitar automedicarnos, ¿verdad? Y si tenemos enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, cuidarnos. Es decir, haz de cuenta que para una de estas patologías todas tienen una meta. Yo no debo pasar de cierto valor para decir estoy cumpliendo la meta. Y el estar dentro de las metas de esas enfermedades crónicas va a hacer que el riesgo de que yo me enferme del riñón es muy bajo. ¿Sí? Voy a regresarme al punto de la automedicación. Evitar mucho, sobre todo los medicamentos que son para dolor. Son los medicamentos que te pueden dejar cierta secuela y que muchas veces en forma común estamos utilizando. Doctor, nos hacen llegar una pregunta de Viena Rodríguez. Ella pregunta si hay algún estudio para saber qué porcentaje de funcionamiento tiene cada riñón. Sí, en forma individual. Bueno, buena pregunta porque cuando tú te haces un examen de sangre, te hablan en forma global. Te estás midiendo el porcentaje del funcionamiento de los dos. Entonces, si tú quisieras individualizar el funcionamiento de los riñones, hay un estudio que se llama gamagrama. ¿Sí? Y el gamagrama usan un trazador nuclear y te puede hablar de porcentaje
cuánto está trabajando cada uno. Es poco común que lo solicitemos, pero sí sería la forma de individualizar el porcentaje en cada riñón. A veces lo haces cuando vas a tomar la decisión de quitar uno de los riñones por algún motivo y quieres saber el otro qué tanto está contribuyendo en el funcionamiento, o en algunos casos excepcionales en los donadores. Pero ese sería el estudio, el gammagrama renal. Bueno, ahora sí, muchas gracias por seguir compartiéndonos esta información. Vamos a hacer un pequeño corte a pausa. Vamos a recapitular un poco de lo que hemos platicado el día de hoy y compartido con el doctor Antulio Silva, en donde pues él nos ha compartido sus conocimientos sobre lo que es la especialidad de nefrología y nos ha ayudado a comprender la importancia de lo que es una salud renal, las causas de la insuficiencia renal y los factores que pueden favorecer el desarrollo de una enfermedad renal crónica. No se despeguen porque regresando de este corte continuaremos hablando sobre la hipertensión arterial, la hematuria, la diálisis y el seguimiento de los pacientes que han sido trasplantados. Los esperamos de regreso. Estás escuchando Charlas Universitarias, el espacio donde especialistas en salud comparten conocimiento con nuestra comunidad. Hacemos una breve pausa y en unos momentos continuamos con más de Charlas Universitarias.
En Charlas Universitarias, seguimos con esta interesante conversación con nuestros invitados especialistas en el área de la salud, compartiendo información para el bienestar de todos. Continuamos. Hola, ¿qué tal a todos? Ya estamos de regreso en Charlas Universitarias, el programa donde los universitarios resuelven sus dudas. Seguimos en compañía del doctor Antulio Silva Sarno, con quien ahora abordaremos algunos de los temas más importantes de la atención nefrológica. La relación entre la hipertensión y el daño renal, la presencia de sangre en la orina, los tratamientos de sustitución renal y el seguimiento de pacientes con trasplante de riñón. Doctor, nos estaba hablando anteriormente de las enfermedades nefrológicas, pero ¿algún mensaje final que nos quiera dar para concluir el primer bloque? El primer bloque, bueno, a lo mejor apegarnos a los hábitos que te decía que son para prevenir una enfermedad renal, ¿verdad? Comer bien, mantenernos en el peso, tomar agua, el evitar automedicarnos, que esta es la parte que está más accesible a todos, ¿verdad? Oye, pues no me cuesta nada hacer ejercicio, no me cuesta nada mantener el peso, comer sano, evitar la sal, y no usar tanto medicamento para dolor, ¿verdad? A veces optar por ejemplo, la rehabilitación o lo que sea físico y que no me pueda dejar una secuela. Por ahí yo creo que sería la parte que podemos impactar mucho a nivel de la población. Okay, muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno, doctor, para comenzar con este bloque, pero antes de iniciar con la pregunta, le quiero hacer llegar un comentario a través de nuestra transmisión en Facebook de Teresa Arno, que dice: felicidades, compartir el conocimiento sobre el funcionamiento renal motiva para darle más importancia al cuidado de nuestra salud. Es mi mamá. Saludos, señora. Saludos. Y bueno, doctor, en este bloque hablaremos sobre la hipertensión, la hematuria, la diálisis y el trasplante renal. ¿Qué relación existe entre la hipertensión arterial y el daño renal? Sí, la hipertensión es la segunda causa más frecuente de una enfermedad renal. Se da sobre todo en pacientes con hipertensión que no tuvieron un buen apego o un buen control farmacológico. Es decir, si tu presión ideal debe de ser la que va arriba, la sistólica, menor de 130, siempre manejaron cifras altas. Y esa exposición a nivel del riñón hizo que cambiara, que sus estructuras se hicieran un poquito más duras y que no sean adecuadas para lo que es la eliminación de toxinas, que te dejen una secuela. Entonces la hipertensión es muy importante el diagnóstico. Después del diagnóstico es muy importante el seguimiento, porque en el seguimiento tengo que estar dentro de las metas para que no me cause daño en los órganos como el riñón. Doctor, entonces cualquier persona que tenga hipertensión puede llegar a producir lo que es la insuficiencia renal. Sí, aquí por cierto, sí, cualquier persona que tenga hipertensión y no se cuide, maneje cifras elevadas, puede eventualmente desarrollarla. Y también cuando tienes enfermedad renal crónica ya desarrollada, la hipertensión va a ser secundaria, es decir, secundaria a mi daño. Porque ahorita les explicaba que parte de lo que hace el riñón es controlar volumen, o sea, el líquido que tienes en tu cuerpo, y controlar unas sustancias que les llamamos vasoactivas, es decir, que son funcionales a nivel de las arterias y te las pueden hacer o más contraídas o más relajadas, y eso influye en los valores de la presión arterial. Entonces, tanto la hipertensión te causa daño renal como el riñón te puede causar hipertensión. Okay. La idea es que si tú tienes el diagnóstico temprano de hipertensión, pues bueno, ya lo tengo y me tomo mi pastilla, pues no acaba ahí la historia. La historia debe seguir con mis visitas periódicas con el doctor y mi monitoreo de presión arterial, que yo siempre mantenga las cifras meta, ¿verdad? Porque eso va a disminuir la posibilidad de enfermarme del riñón. Y por ejemplo, doctor, ¿qué señales o signos a nivel bioquímico, a nivel físico, pueden indicarnos que la hipertensión nos está provocando un daño renal?
De manera individual no va a haber ningún signo, vamos a decir que exclusivo, ¿verdad? Cuando tienes la hipertensión mal controlada, aunque se asocia a dolores de cabeza o a zumbido en el oído, no siempre pueden ocurrir. De hecho, la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso porque muchas veces no te va a dar ningún síntoma hasta que te detona en un evento en corazón, un evento en cerebro. O te haces un estudio y ves la presión súper elevada con un nivel de toxinas de riñón muy, muy altas, ¿no? Entonces, no nos podemos confiar al síntoma. Aquí hay algo que es la revisión periódica. Un adulto también tiene que tener cierta periodicidad de buscar. Oye, si yo tengo más de 35 años, aunque sea sano, mínimo una vez voy a ir con el doctor que me haga mi check-up general, ¿verdad? Hay que ir a buscar el que no aparezca una enfermedad crónica con nosotros. O sea, ahora sí que tener la cultura del monitoreo constante. Sí. Si tú te esperas, para la prevención. Sí, porque el esperarte al síntoma, a lo mejor ya estamos caminando unos pasos atrás. Claro. Doctor, ¿y cuáles serían esos síntomas que se pueden observar cuando hay hipertensión? Bueno, un hipertenso mal controlado, lo que es la cefalea, el dolor de cabeza, la falta de aire cuando están muy mal controlados, ¿verdad? Dolor de pecho, pueden ser los más comunes a lo mejor. Ok, para que tomemos en cuenta que pues esos son los síntomas. Pero no esperarnos, ¿verdad? No esperarnos, habría que detectarla mientras no tienen ningún síntoma y tener un seguimiento rutinario, vaya. Mi control una vez al año voy al doctor, me checa la presión, me hace mis exámenes que me tocan y si sigo sano, pues qué bueno. Doctor, ¿y por qué es tan importante mantener controlada la presión arterial para proteger la función de nuestros riñones? Bueno, cuando hay una presión alta es un factor independiente de progresión de daño. Es decir, si tú ya tienes un daño renal, nada más por el hecho de tener presiones elevadas, tu daño va a ir incrementando. Entonces, el controlarla te va a disminuir la velocidad con la que se dañan los riñones, así como te va a disminuir el riesgo de que tú tengas un evento cardiovascular, que puede ser un infarto o un evento cerebral. Sí, esa es la relevancia de tenerla controlada. Y bueno, doctor, enfocándonos ahora en lo que es la hematuria, ¿qué significa cuando hay presencia de sangre en la orina? Okay, la definición de hematuria es eso, precisamente, encontrar sangre en orina, y tiene muchos factores que pueden provocarla. Cuando estamos en el aspecto o en el área médica, lo que nos interesa es dividir de dónde viene ese sangradito. Y lo dividimos así como que si viene del riñón o si viene de la vía urinaria, porque tiene diferentes formas de abordarse el estudio. Cuando viene de vía urinaria, generalmente el funcionamiento renal no se altera. Y las causas a lo mejor más comunes son de origen infeccioso o alguna piedrita. Alguna piedrita que en algún punto de la vía urinaria provocó rasgado, provocó dolor y provoca en forma secundaria sangre en la orina. Pero hay otro tipo de hematuria que viene del riñón. Es una hematuria que generalmente tiene un color más oscuro, generalmente es no dolorosa. Incluso a veces nada más la detectas por laboratorios y esa hematuria renal o glomerular tiene un abordaje de estudio diferente. Generalmente el primer estudio que pedimos en general es la hematuria, ¿no? Perdón, el ultrasonido renal. El ultrasonido renal nos va a ayudar a decir si en la vía urinaria se ve algún objeto o algún lito, alguna piedrita, si el riñón se ve inflamado o si todo sale normal. Cuando tienes el sangradito y todo sale normal en la vía urinaria, muy posiblemente pueda ser del riñón, entonces haces otro estudio a nivel de microscopio, que es para ver la forma de ese sangradito. A nivel microscopio, el sangrado, tú estás viendo unas células que se llaman eritrocitos. Cuando esos eritrocitos se ven dismórficos o no tienen la forma habitual que son, te dan una alta posibilidad de que vengan del riñón. Y ahí la causa del sangrado de origen renal son enfermedades que las llamamos glomerulares. Y hay una variedad importante. Lo que nos ayuda a abordar el diagnóstico es hacer un piquetito que se llama biopsia, o tomar una muestra del riñón, leerlo en el microscopio y entonces orientar lo que tipo de patología puede estar ocasionando.
Pero si de manera general la dividimos en renal y no renal, la renal generalmente es la que puede afectarte en el funcionamiento y la no renal habitualmente es más del manejo del urólogo. Doctor, y continuando con el tema de la hematuria, ¿nos debería de preocupar, por decir, la edad de cuando aparece o nos podría indicar alguna enfermedad dependiendo de la edad? Sí, muchas veces la edad es un factor que te orienta, más no te excluye. ¿Sí? Por ejemplo, en un paciente joven, en un joven que tú veas hematuria, no vamos a pensar que se trate de algo como la próstata. Pero si se trata de un adulto mayor, de alguien mayor de 65 años, que tiene problemas urinarios, y encontramos hematuria, te va a orientar mucho a que el sangradito viene de una vía urinaria y no propiamente del riñón. Si es algo que te orienta, más no te excluye que se pueda tratar de otras cosas. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes por las que se pueda presentar una hematuria? Sí, sin duda son las urológicas. ¿Qué es? Se puede tratar de infecciones que pueden ser vesicales, de próstata o infecciones a nivel de uretero o riñón. Seguramente son las más comunes. La segunda causa la pondríamos las piedritas, el tener algún lito a nivel de la vía urinaria, porque tienen una forma como si fuera de cadillo. Entonces, cuando ese cadillo se mueve, haz de cuenta que rasga todo lo que es la pared del tubito que se llama uretero y va a provocar sangrado y dolor. Perdóname, por ejemplo, una de las formas clínicas que te ayuda a diferenciarla es las características de la sangre en la orina, ¿no? Cuando la puedes ver, cuando te hace coágulos, cuando es dolorosa, muchas veces se trata de un sangradito que es de vía urinaria. Y cuando no la ves, cuando no duele y cuando es un color rojo vinoso en lugar de ser rojo brillante, muchas veces te orienta a que es del riñón en vez de vía urinaria. Entonces, por ejemplo, me comenta que la presencia de sangre puede verse tanto por vía urológica o vía renal, pero toda presencia de sangre en la orina tiene que tener urgencia médica. No necesariamente urgencia, pero sí es algo que tienes que estudiar, porque del origen depende la urgencia, ¿sí? Por ejemplo, si es una infección de vías urinarias, a lo mejor la tienes que tratar, pero no compromete tu vida o tu función, ¿sí? Pero hay unos casos en los que la hematuria sí puede comprometer tu vida y tu función. Sobre todo ese tipo de hematurias son las que son de origen renal porque pueden afectar su funcionamiento. Al afectar su funcionamiento, pues corres un riesgo de que tengas una intoxicación derivado de la acumulación de toxinas que no eliminaste por el riñón. Y eso puede comprometer tu vida. Y ya se vuelve una urgencia médica, ¿verdad? Doctor, ¿y cuáles son los estudios que usted solicita para localizar el origen de la hematuria? Sí, casi siempre nos vamos como que en escalerita, ¿no? Vamos primero por el interrogatorio, luego las características del sangrado, pero cuando hablamos de estudios de imagen, empezamos por el ultrasonido. Cuando no es concluyente y la función del paciente lo permite, de función del riñón, pedimos estudios como una tomografía, que es un estudio como tipo de rayos X, pero mucho más sensible para ver área por área que no haya una obstrucción a nivel de la vía urinaria. Y cuando no es nada concluyente o durante el curso de estudiar el paciente, pides el examen de orina con dismorfismo eritrocitario. Es decir, ¿sabes qué? Veme la sangre en el microscopio y dime cómo se ve el eritrocito. ¿Sí? Si ese eritrocito se ve feo y aparte tengo proteína, pues esto viene de vía renal, tengo que considerar darle el piquete renal al paciente a nivel de riñón. Ok, gracias. Un concepto también muy relacionado con lo que son las enfermedades renales y se ha escuchado mucho es la diálisis. ¿Qué es la diálisis y en sí cuál es su objetivo? Okay. La diálisis es un proceso físico que se encarga de buscar sustituir solamente una de las funciones del riñón, que es la eliminación de toxinas. Cuando tu grado de daño renal aumentó tanto que tu cuerpo ya no puede con las toxinas, el riñón necesita ayuda, o más bien el cuerpo necesita ayuda, porque no va... La diálisis y hemodiálisis a veces pensamos que es algo que va a reemplazar el riñón por un tiempo, pero no hace exactamente eso. Más bien le ayuda a tu cuerpo
a eliminar todas las toxinas que el riñón no puede eliminar. Y hay dos formas de hacerla. Una es a través del abdomen, se pone una manguerita a través del abdomen y a través de esa manguerita se infiltra un líquido, está un tiempo ahí en el abdomen y ese líquido mientras está en el abdomen se impregna de toxinas que después tú drenas. Y en la bolsa que drenas van cierto grado de toxinas, tú cierras la manguerita y después repites los ciclos. Eso es lo que es la diálisis peritoneal o diálisis del abdomen. Hay otro tipo de terapia que es la hemodiálisis, en la que en lugar de poner la manguerita en el abdomen, la pones en una de las venas. Generalmente son venas que están en el cuello o en el tórax, que son subclavia o yugular. Y al paciente lo llevas a un aparato. El aparato se encarga de sacar la sangre, de pasarla por un dializador o filtro, y en ese dializador le quitamos toxinas al paciente. Al mismo tiempo le estamos regresando la sangre ya sin toxinas. Es un proceso que dura entre 3 y 4 horas y que se repite entre 2 y 3 veces por semana. Estos tratamientos se aplican cuando la función del riñón ya es muy bajita y el paciente tiene síntomas asociados, ¿verdad? Y es para mantener al paciente con buena calidad y cantidad de vida. Doctor, ¿y nos podría decir de manera muy coloquial cuáles son las principales diferencias entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal y en qué momento es que usted indica ese tipo de terapia? Sí, nosotros tenemos unas guías, que son las guías CADIGO, y unos lineamientos que te hacen una sugerencia de cuándo empezar un tratamiento de reemplazo, que es la diálisis y hemodiálisis, ¿no? En el caso de la enfermedad renal crónica. Y en el caso de la enfermedad renal crónica, cuando tu riñón funciona menos de 15% y eres diabético, ya tienes ahí como quien dice el criterio bioquímico. Es decir, por laboratorio este paciente ya puede requerir de terapia de reemplazo renal. En el caso del paciente con hipertensión, habitualmente es menos de 10 mililitros minuto. Antes lo hacían, o era muy común que fuera solamente por número. Ya tienes menos de 15, te voy a poner el tratamiento porque ya es algo que requiere según los libros. Pero a través del tiempo ya vimos que son mejores los resultados cuando te esperas a que también haya síntomas asociados. Es decir, si yo tengo menos de 15 mililitros o porcentaje de funcionamiento renal, pero no tengo ningún síntoma, como, no vomito, duermo bien, no estoy hinchado, no me falta el aire, puedo detener o puedo esperar la terapia de reemplazo. El empezarla antes no me va a generar un beneficio. Pero cuando ya los síntomas aparecen, esa sería la indicación. Entonces te diría, el criterio es bioquímico y clínico. El criterio bioquímico es uno, el clínico nos lo va a dar el paciente cuando ya se justifique empezar el tratamiento. Ahora, hay otro entorno que es el entorno de en qué escenario lo estamos viendo al paciente, porque hay escenarios, sin hablar de ninguna institución en particular, pero hay escenarios de institución en lo que tú sabes que los tiempos son un poquito más largos que en otras partes. Entonces muchas veces al paciente lo preparas desde antes para que no lo sorprenda en urgencia. ¿Sí? Desde antes ya estás pensando que lo voy a hacer un tratamiento, pues voy enviándolo a la colocación del catéter, aunque no le empiece el tratamiento. A través de nuestras redes, Rebeca Reyes nos comenta, con su excelente información considero que tomaremos interés en estar atentos y checar la funcionalidad de los riñones. No olvidaré que comentó la aparición tardía de síntomas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también Jesús Enrique Sierra nos pregunta, ¿qué síntomas pueden alertar a una persona de que sus riñones no estén funcionando bien? Sí, aquí el consejo siempre es no esperarnos a los síntomas porque los síntomas son tardíos. Generalmente los síntomas no van a aparecer en forma temprana, van a aparecer cuando el daño está muy, muy establecido. Y los más comunes a veces no son los primeros que el paciente nota, por así decirlo. En la literatura, por ejemplo, hablan que el síntoma más común o el primero que aparece son alteraciones en el ciclo del sueño. El paciente de repente o deja de dormir o duerme en horarios que no estaba durmiendo. Pero a veces eso no te genera la intención de ir a consultar. Tú no vas a consultar muchas veces porque ahora estoy durmiendo de día o batallo para dormir de noche. ¿Sí? No es lo que te lleva a consulta y dejas pasar a veces el tiempo. Luego se suman síntomas como disminuir la cantidad de alimento que consumíamos habitualmente, sobre todo alimento que
que tiene proteína, porque la proteína cuando tu cuerpo la agarra y la desdobla en toxinas, y esas toxinas provocan cierto malestar en pacientes como náusea o vómito, ¿verdad? Entonces, instintivamente, de repente dejamos de comer alimento que nos produce un malestar. Entonces, eso va retrasando la consulta. Vaya. Si te fijas, ya hablamos de problemas con el sueño, hablamos del problema de la ingesta, que disminuye la cantidad, pero después ya viene la náusea y el vómito, pero perdimos una etapa de tiempo valioso para un diagnóstico más oportuno. Entonces, generalmente yo les diría, no se esperen a los síntomas, pero son los más comunes. Alteraciones en el ciclo del sueño, el dejar de comer, la náusea, el vómito, el hincharte de los pies, pueden ser de los más comunes. Doctor, y cuando un paciente inicia con lo que es la diálisis, la hemodiálisis, todas estas terapias, ¿cuáles son los hábitos que deberían de empezar a tener estos pacientes? ¿Cambia su dieta, su ejercicios? ¿Tienen que seguir alguna pauta? Sí, muy buen punto, porque fíjate que en cuestión de las dietas, son dos abordajes diferentes, el antes y el después de la terapia de reemplazo, de diálisis. Cuando tú estás en un daño renal y todavía no estás en una terapia de reemplazo, el objetivo del médico es cuidar que la enfermedad no progrese. Y muchas veces lo que haces es restringir la cantidad de proteína, por ejemplo. En las dos etapas les quitas la sal. Al restringir la cantidad de proteínas, te ayuda en parámetros como disminuir la presión en una estructura que se llama glomérulo, en disminuir la velocidad con la que avanza la enfermedad. Y eso puede prolongar tu tiempo sin diálisis. Pero ya que empezaste una de esas terapias, cambia radicalmente, porque los tratamientos te consumen un poquito de proteína. Entonces ahí tienes que aumentar la ingesta de proteínas en el paciente. Entonces sí, son variables. No son tampoco una receta para todos. En el paciente lo tienes que individualizar, porque los tomamos en diferentes etapas y son diferentes pacientes. Es decir, hay pacientes que toda su vida han comido muy bien y los tienes en un estado nutricional muy bueno, que te permiten sobrellevar mejor la diálisis o la hemodiálisis. Y hay otros pacientes que por su nivel sociocultural, pues desafortunadamente necesitas tener un empeño mayor nutricional con ellos, ¿verdad? Entonces se tiene que individualizar. Pero en grosso modo, de manera general, antes de las diálisis es bajo en proteínas y después de las diálisis lo incrementas. Doctor, tengo una duda que seguramente a muchas personas les interesará saber esto, pero quisiera que nos dijera si hay una forma en la que un paciente llegue a necesitar lo que es la diálisis y poder, digamos que, revertir o, no sé, volver a tener función renal la suficiente para ya dejar de tener diálisis. Sí, hace un momento hablábamos de dos tipos de lesiones, una lesión que era renal aguda y una que era la enfermedad renal crónica. Cuando se trata de una lesión renal aguda que progresa hasta la necesidad de diálisis, muchas veces ese periodo es corto. Me refiero, vamos a decir que lo apoyas al paciente 1 o 2 semanas y se solucionó lo que causó la lesión aguda y el paciente recupera porcentaje de funcionamiento y le quitas el tratamiento. Pero el otro escenario, el escenario del paciente que tiene una lesión crónica, te pongo el ejemplo más clásico, que es el paciente que tiene más de 10 años de diabetes, con un mal control, con una enfermedad que no empezó realmente en el momento del diagnóstico, sino que tiene más tiempo, es muy difícil que revierta el problema. Ahí la posibilidad de tratamiento, o lo mejor tratamiento que se le puede ofrecer al paciente, es hablar de un trasplante de riñón, ¿sí? Que es lo que sustituye totalmente el funcionamiento. Lo único que te sustituye un riñón es otro riñón. Vaya. Bueno, doctor, antes de concluir con esta increíble charla, ¿nos podría comentar en dónde lo podemos encontrar, en dónde consulta y algún contacto para que nuestra comunidad pueda ponerse en contacto con usted? Muchas gracias. Yo estoy en el Hospital Victoria La Salle. Estamos en... ¿Doy mi teléfono? Sí, sería el 834-316-0616 o 834-316-0616, ese es mi teléfono, en el Hospital Victoria La Salle. ¿En qué horario lo encontramos? Pues ahora sí que estoy de acuerdo a cita, entonces ahí agendando la consulta nos ponemos de acuerdo con los horarios, pero también estamos abiertos a urgencias. Okay. ¿Algún mensaje que quiera dar a la comunidad antes de cerrar?
Pues el mensaje es recordar siempre los hábitos del cuidado renal, ¿verdad? Hidratarnos, hacer ejercicio, mantenernos en peso, no usar medicamentos para dolor por tiempos prolongados, siempre preferir la consulta antes de automedicarnos. Y si tenemos algún problema ya conocido como diabetes o hipertensión, que son las más comunes, pues hacer el check-up médico. Si estás bien, no vas a perder nada más que una hora de tu tiempo para saber que tus riñones están bien. Y si detectas algo, pues tienes toda la oportunidad de evitar que progrese. Bueno, hoy en charlas universitarias confirmamos que las enfermedades renales son silenciosas y pueden pasar desapercibido por mucho tiempo, tomándonos por sorpresa cuando lamentablemente ya no se puede tomar tanta acción. Por ello, la prevención, los chequeos médicos y las acciones para cuidarnos pueden ser una gran herramienta para poder mejorar nuestra calidad de vida y evitar futuras enfermedades. Agradecemos la presencia de nuestro doctor Antulio Silva Sarno por compartir este espacio con nosotros, brindarnos información útil para nuestra comunidad y así darnos a conocer su experiencia en toda su trayectoria. Además, agradezco la escucha de todos ustedes y por acompañarnos durante nuestro programa y sobre todo por atreverte a preguntar y a compartir tus dudas. Recuerda que en Charlas Universitarias es un espacio donde los estudiantes podemos resolver nuestros cuestionamientos e inquietudes y no tengas miedo en preguntar porque aquí tu voz nos interesa. Nos despedimos con la siguiente frase. Los riñones trabajan silenciosamente todos los días por nuestra salud. Cuidarlos es una responsabilidad que comienza con la prevención, adaptado de los principios de la salud renal promovidos por la comunidad nefrológica internacional. Hasta la próxima charla. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.